En 2006, la Guardia Costera de Estados Unidos capturó a Bigfoot, pero no era la criatura peluda que deambula por los bosques de Estados Unidos. Este Bigfoot era un submarino casero e ilegal capturado a 166 kilómetros de la costa de Costa Rica. Se utilizaba para contrabandear miles de toneladas de narcóticos ilegales valorados en millones de dólares. Ese fue el primero de miles más. En 2015, las autoridades del Reino Unido incautaron un submarino semisumergible que transportaba casi 8 toneladas de cocaína valoradas en aproximadamente 200 millones de dólares. Y esa es precisamente la razón por la que los sumergibles y semisumergibles son extremadamente peligrosos. En el pasado se usaban lanchas rápidas para traficar drogas, pero podían ser detectadas. Los cárteles usaron submarinos. Los submarinos narcocapturados desde 1990, pero se usaban desde mucho antes. Los criminales crearon tipos de embarcaciones submarinas. El conocimiento general dice que solo existen 3 tipos de submarinos narco, pero según H.I. Sutton, un hombre que ha analizado más de 200 submarinos capturados y escribió un libro sobre el tema, afirma que hay 5. La mayoría de ellos son de un solo uso, lo que significa que se hunden después de llegar a su destino. Por ejemplo, si un cártel de drogas en Estados Unidos carga y envía un submarino a México y este llega a su destino de entrega, el submarino será hundido. De esta manera, los cárteles destruyen la evidencia y las autoridades no pueden localizarlos. Eso es lo que sucede con los submarinos LPBIM. LPI significa embarcación de bajo perfil, mientras que IM significa motores internos. Las autoridades llaman a estas embarcaciones SPSS o semisumergibles autopropulsados. Algunos cárteles aún los usan, pero los IM son antiguos y están siendo reemplazados por modelos más nuevos. Su forma es como un yate sin velas. Dentro tiene 3 secciones. El motor que impulsa la hélice está en la parte trasera de la embarcación, mientras que las drogas se cargan en la parte delantera. Normalmente lo hacen utilizando la escotilla rectangular en la cubierta de proa. La tercera sección se encuentra en el medio, que es donde reside la tripulación. En el centro hay una única cabina con algunas ventanas elevadas. La tripulación duerme sobre los tanques de combustible en la panza del submarino. Cada uno de ellos tiene una válvula de hundimiento. Una vez que el submarino LPBIM llega al destino y se descarga la mercancía, la válvula de hundimiento hace que el narcosubmarino se hunda. Lo mismo ocurre con los submarinos LPUOM. Apareciendo alrededor de 2016, las autoridades notaron un nuevo tipo de LPV en aumento. Parecían lanchas rápidas, pero sin motores fuera de borda. Funcionaba semisumergido y hoy se le llama LPVM, que significa embarcación de bajo perfil con motores fuera de borda. Tienen diferentes diseños, pero hay algo que siempre se mantiene igual. En todos los LPVOM, la cabina está en la parte trasera. Toda la sección delantera está reservada para el almacenamiento de carga, y la mayoría de las embarcaciones tienen una capacidad de carga de 1.5 a 1.6 toneladas. La cabina y el compartimento de carga están conectados por un túnel estrecho. Por la noche, el túnel puede usarse para dormir. Casi idénticos en forma y tamaño, tenemos los submarinos LPVOM VSV. Poco después de que aparecieron los primeros LPVOM, surgió el LPVOM VSV o embarcación muy delgada. Como sugiere el nombre, estas embarcaciones son similares, pero son mucho más delgadas en comparación con los LPVOM. Tienen una relación de longitud a ancho de 10:1, lo cual se aprecia mejor desde arriba. La razón por la que se hicieron populares es por su estabilidad y eficiencia al cortar las olas. El interior de los VSV es similar al de los OME.
Tienes la cabina en la parte trasera, la carga en la parte delantera y la principal diferencia es la ubicación de los tanques de combustible. Parte de ellos se encuentra en el área de carga, mientras que algunos están ubicados a los lados del túnel. Completamente diferentes de estos tres tipos son los raros submarinos monstruo. Estos son modelos híbridos y el más popular fue capturado frente a la costa de España. Tiene el cuerpo de un USV con el motor interno de un LPBIM. Son muy sigilosos y difíciles de detectar bajo el agua. En comparación con los USV, son mucho más cortos, pero mucho más anchos y tienen una enorme capacidad de carga. Las autoridades creen que estas raras bestias son construidas por la misma persona. Y aún así, ni siquiera pueden compararse con los submarinos FSUV. Cuando se habla de narcosubmarinos, la gente piensa en estas bestias. Son totalmente sumergibles y se asemejan mucho a submarinos reales. Hasta el día de hoy, las fuerzas del orden nunca han capturado un FSV bajo el agua. Solo unos pocos han sido incautados en tierra, lo que lleva a los especialistas a creer que son extremadamente difíciles de detectar. Son muy raros, pero no existe una estimación oficial de cuántos existen en el mundo. De los pocos que han sido capturados, los diseños varían. Algunas características comunes son el casco cilíndrico, una escotilla circular hermética, hidroplanos que parecen pequeñas alas a los lados del submarino y baterías para los sistemas de propulsión. Algunos de ellos funcionan con diésel, pero son muy raros. Un FSV típico puede sumergirse varios metros bajo el agua y pasar desapercibido por radar, sonar o sistemas infrarrojos. Al ver que las lanchas rápidas podían ser fácilmente detectadas e interceptadas por las fuerzas del orden, los cárteles dejaron de usarlas en la década de 1990. En su lugar, optaron por una solución más robusta. Comenzaron a diseñar los primeros submarinos semisumergibles en la década de 1990. La primera embarcación narco no tripulada jamás capturada fue en Boca Ratón, Florida. Era una embarcación de 6,4 metros, 21 pies, que era remolcada por un bote y podía sumergirse con solo presionar un botón. Sin embargo, no había pruebas que sugirieran que la embarcación se utilizara para el contrabando de drogas. El primer semisumergible narco interceptado en el agua fue en la isla de Providencia, en Colombia, en 1923. Esta embarcación era, entre comillas, muy rudimentaria y tenía una capacidad de carga de apenas 1 tonelada. En los primeros días, cada vez que las fuerzas del orden capturaban y abordaban la embarcación, la tripulación intentaba hundirla, sumergirla o destruirla junto con las pruebas utilizando válvulas de drenaje. Pero esto ya no es así. Las razones son simples. Primero, destruir una embarcación en movimiento pone en peligro la vida de la tripulación. Y segundo, es ilegal estar a bordo de uno de estos submarinos, incluso si no hay drogas a bordo. Cualquier persona atrapada dentro de una embarcación cumplirá una condena en prisión, y por eso hoy en día la práctica de destruir las pruebas no tiene sentido. En los años 90 y principios de los 2000, los narcosubmarinos eran muy pequeños, lentos y algunos requerían ser remolcados por botes, pero esos días quedaron atrás. Con cada año que pasa, los submarinos son más grandes, rápidos y sofisticados. Pueden alcanzar velocidades de hasta 18 kilómetros por hora y transportar una cantidad máxima de 7,7 toneladas de cocaína. En 2015, autoridades del Reino Unido, junto con la Marina y Guardia Costera de Estados Unidos, capturaron un LPV con casi 8 toneladas de cocaína por $200 millones. Una aeronave estadounidense rastreó el LPV cerca de El Salvador antes de que una lancha rápida lo interceptara. El más impresionante de los LPV es el narcosubmarino eléctrico incautado en Colombia. La Armada de Colombia y la DEA estadounidense se enteraron de un astillero artesanal en el río Curupayú.
En la redada, descubrieron un submarino valorado en 1,5 millones de dólares que podía transportar 6 toneladas de cocaína, con un valor aproximado de 120 millones de dólares. Gracias a las 10 toneladas de baterías, el submarino podía permanecer sumergido durante 12 horas. Analistas y funcionarios de las fuerzas del orden estiman que existen alrededor de 1,000 de estos sumergibles en el mundo. Por lo general, se construyen en las densas selvas tropicales en lugares conocidos como astilleros artesanales. Los materiales utilizados son sencillos. Para la mayoría de los LPV se emplean plexiglas y madera marina. Para construir los semisumergibles, los cárteles contratan ingenieros reales y un equipo de entre 15 y 20 trabajadores mal pagados, obligados a trabajar en condiciones deplorables. El equipo está obligado a vivir en la selva mientras se construye el submarino. De esta manera, el riesgo de que las autoridades descubran el astillero artesanal es mínimo. Aunque cada uno está valorado entre 1 y 2 millones de dólares, son enviados al fondo del océano después de llegar a su destino. Esto se debe a que un solo LPV puede transportar suficientes drogas como para pagar 100 submarinos. Destruir $1 millón parece barato cuando la alternativa es que las fuerzas del orden incauten drogas por valor de 100 millones de dólares. ¿Crees que hay más o menos de 1,000 de estos narcos submarinos en el mundo? No olvides compartir y darle like al video. Suscríbete a TIB y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.